Hola gente, estamos aquí en lo que van a ser algunas lecciones de filosofía política moderna o teoría política moderna, más específicamente. Y en esta oportunidad vamos a ver uno de los filósofos, si no el filósofo más difícil en la serie de autores que tenemos, que vendría a ser Hegel. Pero Hegel es un pensador tan amplio, tiene un sistema tan grande y tan complicado que es una tarea imposible para nosotros abordarlo entero. Hay cursos enteros de Hegel en las universidades, e incluso de sus textos, ¿no? Hay cursos enteros del sistema de lógica, hay cursos enteros de la fenomenología del espíritu, hay cursos enteros de su filosofía del derecho. Entonces yo no puedo darles más que algunas pinceladas, porque lo contrario es un proyecto muy ambicioso. Erudito en Hegel no soy. Entonces esto solamente va a ser una introducción, vamos a ver algunas pinceladas de conceptos importantes para el propósito de este curso, que es Teoría Política Moderna, y cómo algunas claves de Hegel pueden aportar a contrastar con otros autores, a comprender mucho de lo que va a venir después, porque Hegel es de esos autores que influencian a un montón de gente. Hay autores como Marx, tales como el postmarxismo en general, beben mucho de Hegel. Entonces, por eso me parece que es un autor importante, y aunque en algunos cursos lo suelen sacar, en este lo vamos a incluir, porque ver un poco, aunque sea, es mejor que ver nada. Entonces, para empezar a hablar de esto, primero vamos a venir con un poco de contexto. Hoy día vamos a ver el proyecto filosófico en general, vamos a ver algunas cosas pequeñas que nos pueden servir a entender el lugar de la fenomenología del espíritu en su pensamiento filosófico y político. Pero para ello vamos a ver antes unas claves, que es el contexto en el que está escribiendo, porque cuando Hegel escribe están pasando varias cosas en Europa. Tenemos al menos tres cosas. Tenemos, si no me equivoco, Alemania no existía en ese entonces, era un montón de ducados, un montón de reinos que estaban por ahí, que habían sido devastados por la guerra de los 30 años. Entonces, el espíritu alemán en estos momentos está pasando por dificultades en términos económicos, sociales. Hay lo que se dice, una pérdida de valores al verse las tradiciones cuestionadas por un nuevo ideal, un ideal racionalista que había alcanzado su esplendor en la época de la Ilustración. ¿Bien? Eh, pero antes de eso, eh, para entender el contexto en el que Hegel está escribiendo, vemos que nace en una parte de Alemania, que ahora no recuerdo, ¿no? Pero fue un filósofo alemán, ¿ya? Específicamente perteneció al periodo del idealismo alemán posterior a Kant, ¿no? Y gran parte de su obra publicada y sus conferencias están dedicadas a la elaboración de una filosofía integral, sistemática y lógica. Lo que León venía contando es que la filosofía de Hegel se desarrolla en un mundo desafiante, tanto para Alemania como para Europa. Es un mundo en cambio constante, es un mundo en el que han pasado muchas cosas, es un mundo donde los pilares de la tradición y el antiguo régimen habían sido desafiados fuertemente por la Revolución Francesa y por el movimiento ilustrado. En general, en este periodo, muchos paradigmas del pensamiento moderno comienzan a formarse, muchas cosas comienzan a cambiar. Entonces nosotros, como ya hemos dicho, es un proyecto demasiado ambicioso ver en profundidad todo el pensamiento de Hegel, así que nos enfocaremos solo en sus aspectos políticos y las influencias que puede tener. ¿Qué? Vamos un poco con la fenomenología del espíritu, que es como lo primero que vamos a leer. ¿Sí? Pero antes quisiera contar tres hitos históricos que están pasando aquí mientras Hegel va a escribir esto. El primero vendría a ser el triunfo y degeneración de la Revolución Francesa. Para este entonces ya había sucumbido al régimen del terror de Robespierre y había empezado una restauración con Napoleón. Cuando Hegel está escribiendo es el periodo de máximo auge de Napoleón. De hecho, él recuerda verlo entrar a la ciudad donde él vivía y quedarse maravillado por las cosas que estaban cambiando en el mundo en ese entonces, ¿no? Entonces tenemos eso, lo primero, Revolución Francesa, de la cual Hegel siempre fue un ferviente simpatizante, y de la figura de Napoleón, que Hegel también va a admirar mucho. En segundo lugar,
tendremos lo que viene siendo la caída del Sacro Imperio Romano, que, como diría un filósofo, si no me acuerdo, creo que es Fichte o Schelling, diría que para ese entonces no tendría nada de romano, no tendría nada de sacro, tendría haber sido una degeneración de uno de los pilares más grandes, uno de los logros más grandes del mundo antiguo, ¿no? Que vendría a ser el Imperio de Roma. Finalmente cae en el periodo en el que Hegel está escribiendo. Y por último, una pugna constante en lo que vendría a ser la razón ilustrada y el surgimiento del romanticismo, ¿no? Que apela a estos valores sentimentales, en fin, tanto la ilustración como el romanticismo merecerían sus propias lecciones particulares, donde viéramos en detalle la complejidad y matices que hay dentro, pero lo intuitivo es esta contradicción, ¿no? Entre la razón y un mundo más introspectivo, ¿no? Del yo interno, ese yo más emocional, los sentimientos, por así decirlo, y la tradición. Entonces, el espíritu alemán se veía conflictuado entre estas cosas, un espíritu alemán que siempre había sido más bien tradicional, más bien romanticista, más bien comunitario. Pero en este periodo en el que Hegel está escribiendo, se ve que el mundo está atravesando estos desafíos y se ve un espíritu que no sabe muy bien cómo, un espíritu humano que no sabe bien cómo encajar en esto, que puede fácilmente perder sentido ante el desarraigo de las tradiciones antiguas y el advenimiento de lo nuevo, que no se sabe bien cómo va a resultar y que no sabemos bien cómo tomarnos. Es natural comprender que el público alemán en este entonces se sintiera algo desarraigado, algo como arrojado a este mundo sin una dirección muy clara. Entonces, es este sentimiento el que impera cuando Hegel escribe la fenomenología del espíritu, que por lo demás se considera el inicio del periodo maduro de Hegel por tres razones. En primer lugar, se empieza a diferenciar de otros idealistas postkantianos como Fichte o Schelling, de los cuales no hemos hablado en este canal, pero bueno, Fichte, hablamos algo de Fichte cuando en los videos sobre dignidad humana, pero no es un tema, un tópico al que recorramos mucho porque este es un canal de política y no lo hemos visto hasta ahora. Entonces, Fichte o Schelling, Hegel empieza a diferenciarse de ellos cuando escribe la fenomenología. De hecho, en un momento, Hegel y Schelling fueron bien cercanos, pero posterior a la fenomenología, ellos se pelean y rompen su amistad abruptamente. Schelling se convierte en un gran crítico de Hegel y también va radicalizando sus posiciones más católicas, mejor dicho, sus posiciones cristianas, perdonen esa imprecisión. En segundo lugar, la fenomenología se considera el inicio del periodo maduro de Hegel porque va a desarrollar una base sólida de posiciones filosóficas que Hegel va a defender con notable continuidad en su obra, específicamente en las enciclopedias de la lógica y la filosofía de la ciencia, de la filosofía de naturaleza. Y por último, porque la fenomenología constituye la introducción a un sistema de pensamiento integral, un sistema de pensamiento que es holístico, que busca explicar el mundo. Y es la primera vez que Hegel va a dar a su obra un carácter sistemático, porque ya tenía escritos previos, pero la fenomenología vendría a ser la primera parte de un sistema mucho más grande. Entonces, para ver de qué se trata la fenomenología, podemos intentar, ya comprendemos el sentimiento que imperaba, y podemos intentar entender los problemas que quiere solucionar. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, un problema es la racionalidad del mundo y el conocimiento humano. Como ya hemos visto, en Europa están pasando varias cosas. El mundo, que parecía un lugar seguro para nosotros, un lugar donde podíamos sentirnos como en casa, demuestra estar fuera de nuestra comprensión. Hay acontecimientos que están sucediendo muy rápido, muy radicales, que nos hacen tambalearnos y de pronto el mundo aparece como algo irracional, algo arbitrario, algo antojadizo. Hegel va a sostener que no es que el mundo sea irracional, sino que nosotros no lo estamos pensando de una manera adecuada, nuestra manera de conocer es incorrecta, los conceptos que estamos aplicando a nuestra realidad no son capaces de reflejarlas. Entonces lo que sucede no es que el mundo sea irracional, sino que nuestra mirada no es racional.
el mundo realmente es racional, hay un orden, hay una comprensión a la que podemos llegar, ¿no? Entonces, lo que Hegel va a decir es que si nosotros vemos el mundo de manera racional, el mundo nos devolverá de manera, una mirada racional. El mundo se mostrará racional ante nosotros. La racionalidad del mundo vendría a ser este orden, esta comprensión que podemos alcanzar sobre él para finalmente sentirnos como si estuviéramos en casa. La razón debe sentirse segura en su mundo. El mundo no ha sido hecho para no encajar con ella. Más bien lo que sucede es un problema de desajuste, porque nuestra manera de conocer, nuestra manera de pensar el mundo es incorrecta. ¿Y en qué consiste este error? Consiste en el empleo de un pensamiento finito unilateral. ¿A qué me refiero con esto? A que el mundo se piensa como con opuestos, con conceptos que son opuestos. Un ejemplo de esto podría ser el frío y el calor. Podemos pensar que frío y calor son cosas completamente contrarias, pero resulta que vamos a enfrentarnos a situaciones donde algo caliente se convierte en algo frío o donde algo frío te quema. Entonces, ya no es una simple dicotomía, parece haber algo más ahí. Entonces, lo que Hegel va a decir es que el conocimiento humano tiene que superar el pensamiento dicotómico, que es esta idea de pensar el mundo en conceptos que se contradicen, porque de lo contrario, vas a encontrar muchas situaciones a las que no puede dar respuesta, muchas situaciones que parecen irracionales, arbitrarias, antojadizas. Entonces, el problema del conocimiento humano es que está atrapado en una forma de pensar la realidad que es dicotómica, que se basa en opuestos, cuando la realidad consiste en una serie de circunstancias, situaciones, conceptos. Precisamente debemos pensar la realidad a través de conceptos que se interrelacionan y que se afectan mutuamente y que están todos en una armonía dentro de un todo, ¿ya? Dentro de un todo que es más grande y que no podemos captar si no dejamos de pensar de esta manera unilateral, si no dejamos de pensar en opuestos. Entonces, esta filosofía holística, este sistema de pensamiento integral, este todo al que accedemos a través de un tipo de pensar especial, se llama pensamiento dialéctico. Y el rol de la filosofía vendría a ser demostrar que nuestro mundo es un lugar racional, brindarnos esta mirada racional del mundo, ensanchando nuestro conocimiento, nuestra forma de conocer, para que a través de un pensamiento dialéctico podamos hacer este ajuste y finalmente sentirnos como en casa, alcanzar el conocimiento absoluto. Esa es la meta de la filosofía hegeliana. ¿Lo logrará? ¿No lo logrará? Bueno, esas son críticas que se le han hecho, pero vamos con el núcleo del autor ahora. Enfoquémonos en el autor. Entonces, ya abordando esto, sabemos cuál es el problema que la fenomenología quiere tratar, pero debemos como profundizar un poco en esto que significa la dialéctica en Hegel, porque no es para nada sencillo. Hegel es un autor muy complicado. Entonces, ¿cómo podemos pensar la dialéctica? Ya hemos visto el otro extremo, que es el pensar unilateralmente, el pensar los conceptos de una manera que se oponen completamente, y yo lo vi con el ejemplo del frío y el calor, ¿no? Voy a ver otro ejemplo que es más preciso y que puede ser más aterrizado al campo político, pero esperemos un poco. Bien, el pensamiento de Hegel busca superar la dicotomía de los conceptos, esta oposición. Y la dialéctica en general es una frase que se escucha mucho, un concepto que se escucha mucho en ciencias sociales, de la manera de hay una tesis, pero surgen contradicciones, se genera una antítesis, y esa antítesis finalmente tiene que ser superada, y se produce una síntesis que contiene la tesis y la antítesis. Eso realmente no está formulado así en el pensamiento de Hegel, y en la fenomenología dialéctica no se aborda mucho, creo que aparece 3 veces, pero no es el núcleo de su obra. Vemos la dialéctica operando, pero no a Hegel referirse explícitamente a lo que es la dialéctica o cómo funciona, y nunca en términos de tesis, síntesis y antítesis.
De hecho, el tratamiento más extenso de la dialéctica está en otro libro, está en su enciclopedia lógica. Así que aquí vamos a ver, a riesgo de ser esquemático, ¿ya? Y de perder un poco de profundidad, vamos a ver un esquema que pretende entender el desarrollo del pensamiento humano en 3 etapas. ¿Ya? Y por un lado tenemos el lado abstracto de la comprensión. Esta vez vamos a pensar con conceptos finitos y específicos, conceptos específicos. ¿Cómo desarrollamos el concepto? Bueno, la comprensión se adhiere a determinaciones fijas y a la distinción de otras. Por ejemplo, el calor. Podemos pensar que el calor quema. ¿Bien? Que el frío congela. Perdonen lo burdo del ejemplo, pero estas determinaciones fijas se excluyen mutuamente. La idea es que cada concepto, calor, frío, Dios, ser humano, ¿ya? Cada concepto se va a concebir como un abstracto limitado. ¿Ya? Imaginen como el concepto se contiene a sí mismo, tiene una sustancia que lo define, que es propia de él y de nadie más. ¿Ya? Esto se le llama conceptos finitos y sirven para pensar categorías y separarlas de los demás. Y en la práctica esto es atractivo, es simple y es útil. Pero corremos el riesgo de que tales conceptos no capturen una red de interdependencia más compleja que hay detrás, estas evoluciones que hay detrás. Entonces, pensando de esta manera simple, ¿ya? Desde el lado abstracto de la comprensión, nos sentimos cómodos y es lo que la conciencia intuitivamente hace. Pero si seguimos pensando de este modo, no vamos a poder explicar ciertas contradicciones que surgen al, al, al enfrentarnos a problemas. Por ejemplo, si yo pienso la libertad como el hacer todo lo que quiera hacer, el no tener que someterme a ninguna regla externa, eso es intuitivo. De hecho, la mayoría de las personas pensamos la libertad de esta manera, como el hacer lo que queremos hacer sin obligaciones de otras personas, sin obligaciones de terceros. Pero nos vamos a enfrentar con problemas, porque, por ejemplo, las leyes del tránsito nos hacen más libres, nos hacen menos libres. Y yo podría decir, bueno, soy menos libre porque existe ese semáforo. Pero aquello es un poco complicado de sostener. Yo al menos no sostendría esa posición. Veamos cómo estas contradicciones que van surgiendo nos llevan a un segundo punto. ¿Bien? La dialéctica vendría a ser la segunda fase del desarrollo del pensamiento. Ya no sería esta comprensión abstracta y simple que se basa en determinaciones fijas y en distinciones absolutas. Es un razonamiento negativo donde estos conceptos finitos se autosublevan de forma inherente para convertirse en sus opuestos. Bueno, Marcelo, detente. ¿Qué significa esto de la autosublevación? De esta autosublevación de forma inherente. Significa que el concepto que hemos definido en la fase anterior, en la fase de la comprensión, este concepto que tiene una sustancia propia, que lo define y lo separa de otros, tiene sus propias contradicciones. ¿Bien? Si nosotros tomamos ese concepto así tal cual lo hemos definido, vamos a encontrarnos con situaciones que no tienen sentido y el concepto se va a convertir en algo que es completamente opuesto. Por ejemplo, veamos este ejemplo de la libertad que he dado. Pongamos que yo entiendo la libertad como el hacer todo lo que quiera hacer sin la orden de un tercero, sin seguir órdenes de un tercero. Entonces, en mi actuar cotidiano voy a hacer todo lo que no me haya sido ordenado. Y si existe un ordenamiento previo, yo voy a hacer lo contrario, no lo voy a seguir. Porque es la manera, sería esa para mí la manera verdadera de ser libre, hacer siempre lo que no esté fijado por ninguna ley, o lo que no esté dicho por ningún ordenamiento previo o por ningún tercero. Pero si yo actúo de esa manera, voy a ser bastante arbitrario. Donde dice no pasar, yo voy a pasar, donde dice no fumar, yo voy a fumar, donde haya una luz verde, yo voy a pasar, donde dice no hacer daño a terceros, yo voy a hacer daño a terceros. Pero fíjense que actuando de esta manera, yo me impongo una propia esclavitud, que es el hacer siempre lo que no está predeterminado. Pero si yo actúo siempre haciendo lo que no está predeterminado, lo que no está dado en un ordenamiento previo, me voy a convertir, más que actuar como yo realmente quiero actuar, en alguien que esté siguiendo instrucciones, en finalmente un esclavo
de mi propio actuar arbitrario. Y ya es muy difícil decir que esa persona es libre. Entonces, la libertad no puede ser simplemente el actuar como yo quiera sin seguir una regla tercera. A veces voy a necesitar seguir una regla tercera. No, esto de libertad y necesidad, libertad y orden, libertad y el obedecer algo, ya no vendrían a ser conceptos contrarios. Pareciera haber algo más allá. La libertad no es simplemente un lado del espectro que he estado pensando. Este es el pensamiento negativo. Vemos que la libertad no es lo que yo pensaba, pero todavía no sabemos qué es la libertad. El propósito del razonamiento negativo no es darnos esta respuesta, sino estudiar las cosas en su propio ser y movimiento, para así demostrar que la finitud de la categoría con la que estamos pensando solamente nos brinda una comprensión parcial, no nos deja acceder a la completitud, a la plenitud del mundo. Entonces, la dialéctica demuestra que las categorías habituales del pensamiento no bastan para explicarlo y llevan a la comprensión. Pero la dialéctica es una forma de pensar negativa. No nos da respuestas y por eso tiene el gran peligro de que nos haga caer en un escepticismo eterno. Escepticismo del significado de las cosas que deberían ser importantes para nosotros, y vamos a convertirnos en seres que nieguen todo, pero que no encuentren significado. La dialéctica es, como Hegel reconoce, un camino espinoso de desesperación. Y a través de la negación que la dialéctica produce en los conceptos a los que estamos acostumbrados, vamos a terminar en un lugar bastante triste, bastante desesperanzado. Y la filosofía de Hegel sería bastante pesimista si no fuera eh, la dialéctica un paso necesario que prepare la razón para un tercer estadio. Más simple, la dialéctica prepara la razón para un tercer estadio que vendría a ser la razón especulativa. La razón especulativa va a aprender la unidad de las determinaciones en su oposición. ¿Ya? La afirmación que se materializa en la disolución y la transición de los opuestos. Es decir, los opuestos se van a superar. Vamos a llegar a la comprensión de un nuevo concepto que contiene los conceptos anteriores, pero va un paso más allá y los armoniza, y los contiene y supera. Ese es el significado del pensamiento dialéctico de Hegel. Entonces, libertad y necesidad ya no van a estar conflictuadas de esta manera, sino que van a unirse, o mejor dicho, van a tomarse elementos de ambos y se van a armonizar para generar un concepto nuevo que lo supere y que nos brinde una nueva comprensión de la libertad, una nueva comprensión de la necesidad. Este es el propósito de la filosofía de Hegel. Y de esta manera vamos a llegar a la comprensión del mundo porque vamos a poder mirarlo de una forma racional. Deben notar que uno podría criticar la filosofía de Hegel diciendo que es conservadora, que en el fondo lo que quiere hacer es conciliarnos con el mundo y que nosotros entendamos por qué es de esa manera, ¿ya? Y conformarnos con eso. Sin embargo, y aunque yo admito que la filosofía de Hegel tiene una parte conservadora o quietista, también nos sirve para comprender qué es lo que realmente está pasando en el mundo y transformarlo. Y por esto no es raro que Hegel tenga seguidores de izquierda y tenga seguidores de derecha. En esto, faceta quizás más política de Hegel, la vamos a ver en los próximos videos. Ahora estamos viendo algo bastante abstracto, ¿no? Pero deben notar que la gracia de esto es que la solución de los males que aquejan a la filosofía, esta incapacidad de entender, puede darse solo dentro de la filosofía, no alejándose de ella. Los males de la filosofía, de la ciencia, de la religión, pueden solucionarse pensando desde la propia filosofía. No es necesario un rechazo total a la filosofía y explicar todo en términos de la física o de las ciencias. No, Hegel reivindica la tarea de la filosofía. Las falencias de la conciencia natural, nuestra conciencia más primitiva, por decirlo así, que actúa de la forma más básica, son identificadas y superadas por el ejercicio de la razón dialéctica, en una resolución final que va a elevar nuestra conciencia desde esta conciencia primitiva hasta un estado de verdad absoluta, de conocimiento absoluto. Este es el proyecto de Hegel. ¿Puede la razón cumplir esa tarea?
Esa es una pregunta más difícil. La respuesta que Hegel le quiere dar a eso es sí. De hecho, él pretende demostrar que la razón puede cumplir esta tarea, puede pensar de esta forma, pero este será el objetivo de su enciclopedia lógica. El propósito de la fenomenología es otro. Para entenderlo vamos a profundizar un poco en su proyecto general. En la enciclopedia lógica, Hegel se encarga de probar cómo las distintas categorías del pensamiento están dialécticamente interrelacionadas. Es decir, todos los conceptos con los que pensamos, lo universal, lo particular y lo individual, realmente están relacionados en una red más profunda que explica un todo. ¿Ya? De esta manera, las oposiciones conceptuales responsables de nuestras perplejidades, este pensar oposiciones, pensar dicotómico, que hemos hablado hasta ahora, pueden resolverse una vez que tomamos las categorías fundamentales de nuestro pensamiento y las repensamos para darle un enfoque dialéctico. Hegel se interesa sobre todo en las categorías de lo universal, lo particular y lo individual, porque postula que a través de ellas pensamos gran parte de nuestro mundo. ¿Ya? Pensemos en la dicotomía entre lo particular y lo universal, entre lo individual y lo múltiple. Podemos encontrar oposiciones. Pensamos lo ideal por un lado y lo real por otro. El uno por un lado, los muchos por otros. La necesidad por un lado, la libertad por el otro. El Estado, el ciudadano. La ley moral, el interés propio. La voluntad general, la voluntad particular. La razón universal, la tradición particular de la comunidad y el individuo, Dios absoluto y el ser humano. Como pueden ver, gran parte del pensamiento occidental se estructura en este pensar dicotómico, en este pensar opuestos. Lo que quiere lograr Hegel con su enciclopedia lógica es superar estos conceptos finitos, ¿eh? Y pensarlos dialécticamente, porque eso nos va a brindar una comprensión unificada y racional de un todo que nos ayuda a solucionar problemas que parecen ser irresolubles, como la tensión entre necesidad y libertad o la tensión entre el Estado y el ciudadano. Después de hacer esto en la lógica, Hegel va a continuar su proyecto en la enciclopedia con la filosofía de la naturaleza. Continúa la enciclopedia con lo que es la filosofía de la naturaleza, donde demuestra que nuestras dificultades conceptuales en la comprensión de la naturaleza pueden superarse con este enfoque dialéctico. Y Hegel cree que esta investigación puede servir para todos los campos de investigación y lo va a aplicar al derecho, porque todos estos campos implican supuestos conceptuales que deben hacerse dialécticos. Debemos pensar dialécticamente si queremos evitar esta unilateralidad, este pensamiento de oposiciones que perjudica nuestra comprensión. Bueno, y si ya sabemos todo esto, ¿qué lugar ocupa la fenomenología? Porque hasta el momento no hemos hablado del rol específico de la fenomenología en su pensamiento filosófico. Bien, para pensar dialécticamente, primero debemos aprender cómo. Y para que nos interese aprender cómo, debemos saber por qué nuestra manera intuitiva de pensar no es suficiente. Y esta tarea no es fácil para nuestra conciencia. Nuestra conciencia no se cuestiona cómo piensa las cosas. Nuestra conciencia, nosotros mismos, siempre creemos que estamos pensando de una forma correcta. Uno puede pensar que se equivoca a veces, ¿no? Pero uno generalmente no duda de cómo piensa, ¿no? De su manera de pensar, y uno confía en que tu manera de pensar te va a revelar estos errores. Por mucho que te equivoques en particular, uno confía en su forma de pensar, uno siempre cree que su conciencia está funcionando y se está aproximando a las cosas de una manera correcta. En otras palabras, la conciencia no sospecha de sí misma. La fenomenología es un camino espinoso porque precisamente va a demostrar todos los errores que la conciencia comete y la va a acompañar en un camino que tiene que recorrer hacia el saber absoluto. Pero esta tarea no es tan sencilla como decirle a la conciencia, mira, esta es la forma correcta de pensar, ¿no? La conciencia piensa que ella está razonando de una manera correcta. Si tú le presentas una manera alternativa, así tan brutamente, no la va a aceptar, la va a rechazar. Y que lo que Hegel quiere hacer es que la conciencia, siempre cómoda con su forma de pensar,
vaya dándose cuenta de los errores de sus categorías finitas. Por tanto, la fenomenología tiene una función motivacional y otra pedagógica. La función motivacional de la fenomenología es hacer ver a la conciencia cómo las categorías con las que entiende la realidad no son suficientes, cómo pensando de esta manera va a llegar a continuos fracasos, no va a poder entender la naturaleza de sus objetos. Y por tanto, estas categorías requieren un examen completo para hacernos sentir que el mundo es un hogar, que estamos como en casa. Y la función pedagógica va a operar rastreando el desarrollo de la conciencia a través de varias formas de pensar el mundo, incluyendo sí misma y a otras conciencias. Entonces, vamos a partir de un lado que vendría a ser la conciencia natural. La conciencia natural primero va a operar de una manera bastante intuitiva, que va a ser a través de las impresiones, de las sensaciones, de los estímulos sensoriales. Después va a empezar a avanzar a otros estadios, como vendría a ser una conciencia, el entendimiento. Después va a pasar a otro tipo de pensamiento que es bastante más subjetivo, la autoconciencia, el pensar el mundo natural, la oposición con otros, la dialéctica del amo y el esclavo, y finalmente el pensamiento estoico, por así decirlo. En fin, categorías que vamos a ver en próximos videos. El punto es que pasando por estos distintos estadios, la conciencia se va a enfrentar a dificultades que son aparentemente insolubles para hacer del mundo un hogar. La conciencia se va a dar cuenta de que estas maneras de pensar no la llevan a ningún lado, más bien la llevan a callejones sin salida, y va a hacer revisión constante de sus modos de pensar. Viendo el fracaso de uno va a pasar al otro, viendo el fracaso ese va a pasar al otro. Y así sucesivamente hasta que se dé cuenta de que su error es que no está pensando el mundo de una forma dialéctica. Cuando la conciencia reconoce que las dificultades para su comprensión es su incapacidad de pensar dialécticamente, va a estar lista para seguir los siguientes pasos del proyecto que Hegel le propone. Pero de momento debemos comprender por qué esto no es así. Comprender esto es un proyecto más a largo plazo. Yo no voy a abordar lo que es la fenomenología del espíritu como un todo, sino que nos vamos a concentrar en sus pasajes más famosos para la comprensión de la filosofía política. Precisamente el famoso pasaje del amo y el esclavo, que en realidad no se llama así, se llama del señorío y la servidumbre, o del señor y el siervo. Pero ese es el tema del próximo video. Yo espero que esta introducción larga y densa haya servido para darles un buen pie y animarlos a la lectura de este autor que es fascinante. Entonces, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en próximos videos, ojalá.